me estaba olvidando. Así que eso es precisamente el resumen de la anterior lección. Tito nos habla de una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le está diciendo a Tito que espere en esa manifestación. Por eso es esperanza bienaventurada, porque estamos felices, estamos dichosos de que el Señor se va a manifestar y que va a recoger a su iglesia, librándonos de la ira venidera, como dice Primera Tesalonicenses 1:10. Así que lo que vimos en la anterior lección, rápidamente, lo primero que vimos es que el Señor mismo descenderá de la casa de su Padre, donde nos está preparando un lugar. Eso es lo que vemos en Juan 14, 1-3, y lo que vemos en Primera Tesalonicenses 4:16. Luego vendrá de nuevo para llevarnos a Él mismo, como dijo en Juan 14, 1-3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Él prometió volver. Él se fue, vino, se encarnó, murió, resucitó, ascendió, pero prometió volver por nosotros, su iglesia. 3, resucitará primero a los que durmieron en Él, es decir, a los creyentes que ya fallecieron y que pusieron su fe en el Señor. Primero viene con ellos para recoger sus cuerpos, primero ellos. El Señor gritará, anunciará mientras desciende o con un mandato fuerte, dice 1 Tesalonicenses 4:16. Todo esto ocurre en un abrir y en un cerrar de ojos, en un instante, como también nos dice 1 Corintios 15:52. Así que escucharemos, quinto, escucharemos la voz del arcángel, quizá para guiar a Israel durante los 7 años de la tribulación, como lo hizo también en el Antiguo Testamento, según vemos 1 Tesalonicenses 4:16. A nosotros nos recoge y a otros los guía a ese periodo de aflicción para Jacob, como vemos en Jeremías 37. 6. También escucharemos el llamado de la trompeta de Dios, la última trompeta para la iglesia. No debe confundirse esta trompeta con la séptima trompeta del juicio sobre el mundo durante la tribulación o la gran tribulación que vemos en Apocalipsis 11:15. Recordemos que la tribulación en Apocalipsis abarca desde el capítulo 6 al capítulo 18. Así que hay una trompeta para recoger a los escogidos y hay una trompeta de juicio que es diferente. 7. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene con los que se han ido y resucitan. Las cenizas corruptibles de sus cadáveres se vuelven incorruptibles y se unen con sus espíritus que ya estaban con el Señor y que Jesús trae consigo. Eso corresponde a la escatología personal, es decir, los que mueren en Cristo van inmediatamente a la presencia del Señor. Pablo dice eso, si mal no recuerdo, en Hebreos hay una parte que también que dice ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor, es decir, no hay un lugar intermedio, no hay un purgatorio, ni hay un sueño de los justos, como enseñan los adventistas, o un purgatorio, como enseña la Iglesia Católica Romana. No, o vas directamente a la presencia del Señor si has puesto tu fe en Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados y eres salvo, o vas al infierno. Así que cuando venga el Señor en el rapto, viene con los que han muerto en Cristo, ya están en Él, en su espíritu, pero vienen a recoger sus cuerpos, porque el ser humano, como vimos, es una parte material y una parte inmaterial. Así que nuestros cuerpos también es parte de nuestro ser y ellos vuelven primero a recoger sus cuerpos. Los que ya han muerto en Cristo, vuelven con Cristo. Ahora nosotros, los que estemos vivos y quedemos, si no morimos hasta la venida del Señor, hasta el arrebatamiento, seremos transformados o convertidos en incorruptibles al hacer que nuestros cuerpos sean inmortales. Es decir, nuestra corrupción, nuestro cuerpo que se corrompe, se volverá incorruptible. Los mortales se volverán inmortales. Seremos transformados juntamente con los que ya murieron para que seamos semejantes al Señor. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Hemos dicho también que Pablo, desde que Pablo escribe esto en Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, ellos esperaban la venida del Señor. No es que Pablo falló en esto, no es que él predijo que sí o sí durante su vida iba a haber esto, sino que nos habla más bien de que ellos esperaban la venida del Señor inminentemente. Y Dios en su sabiduría, en su paciencia, todavía no ha cumplido este gran acontecimiento hasta nuestros días. 9. Entonces nosotros seremos arrebatados o raptados. ¿Se acuerdan que estudiamos el anterior domingo? La palabra en griego es harpazo, arrebatados violentamente, sacados juntos de este mundo.
juntos con los cuerpos de los que ya murieron y juntos con el Señor. 10, seremos arrebatados en las nubes, ¿no? Donde los creyentes vivos y muertos tendrán una reunión monumental entre ellos y nosotros los que estamos vivos con el Señor. Esto es en las nubes. El Señor viene en las nubes, no viene a la tierra todavía. 11, nos encontraremos con el Señor en el aire, lo que les acabo de decir. Este es el rapto o arrebatamiento, se da en el aire, no acá, digamos, en la tierra, es en las nubes. 12, Cristo nos recibirá para sí mismo y nos llevará a la casa del Padre para que se cumpla lo que Él dijo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Por eso es que hemos defendido el rapto pretribulacional, porque nos lleva primero a la presencia de Dios, al cielo, y luego bajamos con Él. No es que nos quedamos a reinar con Él. Y así estaremos al Señor para siempre. Con Él no nos vamos a separar, estaremos primero en el cielo, luego al final de la tribulación bajamos con Él, reinamos por 1000 años y reinamos para siempre. Pero a partir del rapto o arrebatamiento, nunca más nos separamos del Señor, es decir, nosotros, su iglesia. Al llamado de Cristo para los creyentes, Él juzgará todas las cosas. Los cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo, ¿no? Que vamos a ver Dios mediante en una futura lección, si tal vez el próximo domingo o más adelante. Los creyentes vamos a ser juzgados ya no para condenación, porque ya somos salvos por la fe solamente en Cristo Jesús y por gracia somos salvos, pero vamos a ser juzgados para premiación, y eso está descrito en detalle en 1 Corintios 3, 11, 15, donde el Señor nos va a dar coronas, dice, ¿no? De vida. Y este juicio prepara a los cristianos, a los que ya estamos con Él, prepara para lo siguiente, para las bodas del Cordero, antes de que Cristo regrese a la tierra con poder y gran gloria. Se encontrará con su novia, la iglesia, nosotros, y se llevará a cabo las bodas del Cordero, la cena de bodas. Mientras tanto, después de que la iglesia sea arrebatada, el mundo sufrirá el derramamiento sin precedentes de la ira de Dios, que nuestro mismo Señor Jesús llamó la gran tribulación en Mateo 24, 21. La gran tribulación, ¿no? Así que nosotros somos sacados e inicia la gran tribulación, ¿no? Se desatan 7 sellos, que son parte de la ira de Dios, como hemos visto el anterior domingo, 7 sellos, luego 7 trompetas y luego 7 copas de ira, es decir, una serie de eventos que desencadenan el juicio de Dios, donde van a morir 2/3 partes del mundo con muchos dolores, ¿no? Y muchos cataclismos y mucho sufrimiento, porque va a ser un tiempo de angustia, tanto para Israel, el pueblo de Dios, étnico de Dios, y tanto para los que se hayan quedado. Así que en ese periodo se va a manifestar precisamente el anticristo, que va a ser nuestra lección el día de hoy. Y solamente rápidamente para distinguir el rapto de la segunda venida, vemos que en el rapto Cristo viene en el aire, en la segunda venida Cristo viene a la tierra. En el rapto Cristo reúne a los suyos, en la segunda venida los ángeles reúnen a los elegidos. Cristo viene para recompensar en el rapto, en el arrebatamiento, y en la segunda venida Cristo viene a juzgar. La resurrección es prominente en el rapto, mientras que en la segunda venida la resurrección no se menciona. Los creyentes abandonan la tierra en 1 Tesalonicenses en el rapto, en tanto que en la segunda venida los incrédulos son sacados de la tierra en el juicio de los cabritos y las ovejas. Luego los incrédulos permanecen en la tierra en el rapto, mientras que en la segunda venida son los creyentes los que permanecen en la tierra, los que vienen con el Señor. En el rapto no se menciona el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, mientras que en la segunda venida, en Mateo 25, sí vemos que Cristo viene a establecer su reino en la tierra. En el rapto los creyentes recibirán cuerpos glorificados, como ya hemos visto, y en la segunda venida ya nadie más recibirá cuerpos glorificados. Y esta distinción se hace, hay un ruido, disculpen, esta distinción se hace porque hay algunos que sostienen que esto se trata de un mismo evento paralelo. Entonces, por eso hago este énfasis para distinguir estos dos eventos. Y esto era un misterio, como dijo Pablo. O sea, es al apóstol Pablo que se le revela este misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo mismo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es decir, fíjense
es lo mismo. Y este era el misterio que se le da a conocer a Pablo. Ese es el rapto, que es diferente a la segunda venida que vemos en Mateo 24. Así que, dicho eso, ahora entramos al periodo de la tribulación, donde uno de los personajes centrales es precisamente el anticristo, y la lección de hoy se llama El rey resiste a un rival. El rey, es decir, Cristo, que es el rey, va a resistir a su rival, que es el anticristo. Vamos a ver acerca de Hitler. Ustedes saben que un gran precedente inmediato en la historia de la humanidad en el siglo pasado, que se ha asociado muchas veces a la figura del anticristo, es Adolf Hitler, quien emergió allá en Alemania y luego acaba su vida el 30 de abril de 1945 cuando se da un tiro. No se sabe nada de su cuerpo. Él fundó un Reich de 1000 años, según él, y él dijo: estoy fundando un orden, la etapa del hombre Dios. Y él dijo: ¿para quién debemos luchar ahora? Cuando estaba cerca de su muerte, y él dijo: para el hombre que viene. Misteriosamente, sus biógrafos dicen que él deliraba primero con ser ese hombre, un tipo de anticristo, y habló acerca del porvenir. Ahora, esto no es infalible, solo estoy remitiendo cómo esto está en el imaginario de la humanidad. Dice que en la biblioteca Horfus de Viena se encuentra la lanza del destino. Según la tradición, es la lanza con la que el centurión romano Cayo Cassius Longinos hirió en el costado a Cristo cuando estaba en la cruz. Así que Hitler, cuando entró a ese museo en Viena, porque él era de Austria, él se obsesionó con esa lanza, aunque obviamente no tenemos certeza de que haya sido la lanza. Esta representa, y él se obsesionó mirando esa lanza con la cual se hirió a Cristo. Y este Hitler, su carisma e influencia fue sin igual. Los alemanes lo adoraron, ¿no? Y los escépticos iban a sus reuniones en Nuremberg y volvían repitiendo, o sea, iban sin creer, pero volvían repitiendo: Padre nuestro, Adolf, que estás en Nuremberg, el Tercer Reich venga. Era un dictador fascinante. No podemos entender, ni los mismos alemanes ahora pueden entender cómo sus padres, cómo sus antepasados inmediatos podían haber sido tan seducidos tan bruscamente, tan completamente y tan tontamente con un dictador, un líder de la talla de Hitler. Pero esto nos anticipa el carisma que pudiese tener el futuro anticristo. Va a engañar a las naciones y va a levantarse. Y Hitler exterminó a 6 millones de judíos en el Holocausto. Y eso es lo que vamos a ver también en el periodo de la tribulación, un recrudecimiento del antisemitismo, de la persecución del pueblo étnico de Dios, Israel, ¿no? Así que, ¿cuáles fueron las causas de su ascenso? Dice el historiador secular, que no es cristiano, que ya murió, Dietrich Schwanitz, en su libro Cultura, todo lo que hay que saber. Él dice que, ¿cómo explicamos eso? Las causas de su ascenso fueron las fantasías de este hombre, las fantasías que prometió a la Alemania que vivía una época de hambre y de humillación luego de la Primera Guerra Mundial allá en 1916, cuando la perdieron. Y él apareció luego de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y prometió prosperidad y prometió volver a la Alemania al lugar poderoso que él decía que se merecían. Así que tenía fantasías de grandeza y de prosperidad, pero por otro lado también el pueblo tuvo una obediencia ciega a este líder. Y cuán terrible es ver que en el mundo la gente muchas veces tiene una tendencia, el ser humano tiene una tendencia idolátrica, muchas veces siguen a líderes de manera ciega, a los líderes populistas que les prometen prosperidad, riqueza, un mejor mañana, por alguna manera, yo diría casi diabólica, tienen una obediencia ciega. Y también eso lamentablemente se da al interior de las iglesias, y muchas veces de las iglesias denominadas cristianas, entre comillas, que siguen a líderes de manera ciega, sin obedecer a la palabra del Señor. Por eso es que el Señor constantemente, siempre en la palabra nos anima, nos insta a que podamos comprobar toda enseñanza con la palabra de Dios. Hemos dicho que la autoridad final del creyente es la palabra de Dios. No debemos tener ni fantasías ni obediencia ciega. Y fíjense que Alemania era un pueblo educado, y lo es, pero no se trata acá de educación. Hay un poder de seducción en estos líderes que se ha dado a lo largo de la historia y se va a volver a repetir al final.
Y este Hitler, lo curioso es que en un Viernes Negro de 1929, en octubre, él emerge democráticamente. Finalmente, en 1933 llega al poder por la vía democrática al comienzo. Luego se convierte en un dictador. Y él primero seduce, luego engañó, y luego se manifestó como lo que es un verdadero dictador, un asesino, y luego cumplió su cometido. Y bueno, lo menciono porque eso está en nuestra historia de la humanidad hace menos de 100 años atrás. O sea, no es algo, no es una fantasía, es algo que el mundo ha contemplado y que la propia Alemania lo ha vivido. Y a veces decimos, no creo que se vuelva a repetir, pero la historia nos muestra que es cíclica, que es repetitiva. Como lo dijo Salomón en Eclesiastés, todo lo que es ya fue y lo que será ya ha sido hecho. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto se va a volver a repetir cuando se manifieste el anticristo. Así que dicho eso, también Anthony Hoekema en su libro La Biblia y el futuro dice lo siguiente: llegamos a la conclusión de que el signo del anticristo, como todo signo de los tiempos, está presente durante toda la historia de la iglesia. Hasta podemos decir que cada edad proveerá su forma particular de actividad anticristiana, pero anticipamos una intensificación de este signo en la aparición del anticristo poco tiempo antes del regreso de Cristo. Es decir, cada era de la iglesia en los últimos 2000 años ha tenido un periodo de un anticristo, pero cuando se acerque el periodo final, vamos a ver una intensificación, un énfasis mucho mayor respecto a este personaje. También vemos esto en 1 Juan 2, 18, 19. ¿Qué dice? Ahora vamos a ir a lo que la Biblia dice acerca del anticristo. 1 Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribe Apocalipsis, él dice: hijitos, es la última hora. Es decir, luego de Cristo son los últimos tiempos. Nadie sabe el día de la hora final. Ya estamos 2000 años esperando al Señor y todavía no se ha cumplido esto, pero se va a cumplir, como dice 1 Pedro, ¿no? Y 2 Pedro. Es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, fíjense que esta era una doctrina ya de la iglesia temprana. Juan escribe Primera de Juan en el año 95 después de Cristo. Está pendiente un estudio de Primera de Juan luego de este estudio, así que les animo a continuar. Él dice: oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Fíjense, hay un anticristo, el anticristo, pero también hay muchos anticristos. Y vamos a explicar por qué. Por eso sabemos que es la última hora, ¿no? Hay el anticristo, que es el personaje final, pero también hay muchos anticristos, no en el sentido del último personaje, sino que tienen el mismo espíritu, ¿no?, que el anticristo, es decir, la mentira, el engaño, el error. Por eso dice Primera de Juan: ellos salieron de nosotros, refiriéndose a gente dentro de la iglesia que había salido de la iglesia, que había dejado la fe. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, ¿no? Y ese es el espíritu del anticristo que se va a intensificar conforme llegamos al final. Muchos van a ser engañados por falsos prodigios y señales, por un lado; por otro, por doctrinas de demonios que niegan la humanidad o la deidad de Cristo; o tres, que niegan o distorsionan el evangelio de Cristo solamente por gracia y solamente por la fe. Esa es la tarea del anticristo, la tarea final, pero el espíritu que opera ahora en este tiempo, que prepara ese anticristo, es también un espíritu de engaño que nos lleva a apartarnos del evangelio y de la verdad de Cristo. Mateo 24, 24, el Señor Jesús nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y esto es algo hipotético, porque los verdaderos escogidos de Dios no podrán ser engañados, como vamos a ver más adelante. Pero estas palabras, grandes señales y prodigios y escogidos, nos muestran que la actividad demoníaca y del anticristo, previo a la aparición del anticristo, de los falsos profetas y maestros, se van a dar al interior de la iglesia. Por eso hacen señales y prodigios, y de ser posible podrían engañar a los escogidos. Pero eso es una
es hipotético, ¿no? Pero a algunos sí van a engañar que son cristianos nominales. También en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, el apóstol Pablo nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, hablando del anticristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense, este hombre se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él se sienta en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Vamos a ver más adelante algo de eso. Y Daniel 8, 23, 25, ya en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, que vamos a ver un poco en el día de hoy, él también dijo esto: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Fíjense que su característica es el orgullo, la soberbia, se engrandece, va contra el príncipe de los príncipes, que es el Señor Jesucristo, y luego va a ser quebrantado por el mismo Señor. John MacArthur y Richard Mayhue en su teología sistemática dicen así: el anticristo. ¿Qué significa? El prefijo anticristo puede significar en contra de o en lugar de Cristo. Fíjense, vino el tiempo de Cristo en su primera venida. El Señor se fue, dejó a sus discípulos que escribiesen la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, para completar la revelación junto con el Antiguo Testamento, e inmediatamente apareció el espíritu del anticristo, es decir, ahora está en contra de Cristo. Entonces, ¿está el anticristo venidero abiertamente en contra de Jesús, o es una falsificación que pretende ser una figura mesiánica? Ambos conceptos podrían ser verdaderos, dicen ellos. Él es una falsificación del Mesías, en que hará un tratado engañoso con el pueblo de Israel, como veremos en Daniel 9:27, y también pretenderá ser su salvador. Sin embargo, él está en contra de Jesús al oponerse a Jesús y a sus santos. Él también perseguirá a Israel en el punto medio de la 70ª semana de Daniel, es decir, a la mitad, como vimos. En resumen, él a la vez es un falsificador y uno que se opone a Cristo. Uno que se opone a Cristo. Y el espíritu del anticristo opera en este tiempo. Por eso el mundo se opone a Cristo y su verdad, y los que le siguen también. Ahora, dicho esto, habiendo hecho una introducción al personaje del anticristo bíblicamente, vamos a deducir algunas cosas de la escritura también. Vamos a ver que este anticristo, al estar en contra de Cristo, no es más que una burda copia, o pretende ser una burda copia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Cristo afirmó ser Dios en Juan 10:30, cuando dijo: yo y el Padre uno somos. El anticristo afirmará ser Dios, como vimos recientemente, cuando él se sienta y se hace adorar como Dios, se sienta en el templo de Dios. Cristo instauró el nuevo pacto, un nuevo pacto de gracia, de salvación por fe y de gracia, luego de su muerte y de su resurrección, y el anticristo hará un pacto con Israel, un pacto falso de paz. Cristo se presentó en el templo desde su niñez, y a lo largo de su ministerio, él se presentó en el templo a enseñar. El anticristo también se presentará en el templo y se hará adorar ahí. Jesús es el Rey del cielo y de la tierra, ¿no? Según vemos en estos pasajes de Mateo, Apocalipsis. Y este anticristo, como veremos más adelante, tiene 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Él también pretende ser el rey, porque los cuernos y corona nos hablan del reino, de reinado. Jesús, quinta similitud, Jesús hizo muchos milagros, como vemos a lo largo de todos los evangelios. Y este anticristo, este hombre, este inicuo, hará milagros y prodigios engañosos también, como vemos en Daniel y en Apocalipsis. Va a engañar con esos milagros y prodigios. Sexto, Jesucristo regresa con su ejército de ángeles y redimidos para juzgar y gobernar. Y este anticristo, al final de la tribulación, también pelea contra otros ejércitos por el control de Jerusalén. Fíjense esto: Cristo murió y resucitó, demostrando su deidad,
porque nadie resucita sino solo Dios, como vemos en 1 Corintios 15, 3 y 4. En realidad ese es el evangelio, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora este anticristo, como veremos en Apocalipsis 13, él también morirá y resucitará, o a lo menos pretenderá hacerlo, seguramente engañará con alguna astucia, con algún engaño, porque nadie puede resucitar por sí mismo. El anticristo, que es contra Cristo, será el vocero, emisario y director general de Satanás. Asimismo, el falso profeta, que veremos más adelante, lo será del anticristo. Será el ser más astuto y perverso que jamás haya existido. El 6, que es el número de hombre, elevado al 666, es precisamente una muestra de esa exponencial perversión y también inteligencia, como veremos también más adelante. Ahora fíjense, Apocalipsis 13 nos habla de lo siguiente: cómo ascenderá en medio de la tribulación este inicuo. Dice Juan, dice en Apocalipsis 13, vamos a leer a lo largo de hoy todo Apocalipsis 13, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Emergen de la arena del mar, que simboliza, muchos dicen, el infierno, que sale de ahí porque va a poseer, es decir, va a ser un personaje humano, pero que va a ser poseído por un demonio, ¿no? Y por eso es que sube, y una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo cual nos habla de poder, de gobierno. Los cuernos siempre nos hablan de eso, ¿no? Y bueno, y esta simbología que usa aquí Juan, el leopardo, el oso, el león, los cuernos, es muy similar a lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el sueño de Nabucodonosor, y la visión de Daniel en Daniel 7. Ustedes pueden luego profundizar en Daniel 2 y en Daniel 7 para ver lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, Nabucodonosor, que fue el gobernante del imperio babilónico, quienes llevaron a la cautividad a Israel, y entre ellos a Daniel. Daniel, luego que él se pone a orar, bueno, mejor dicho, Dios le revela un sueño a este Nabucodonosor y busca interpretación, nadie puede interpretarlo, y solo Daniel interpreta el sueño. Luego en Daniel 7 también ve una visión similar. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor? Él vio una estatua, fíjense, con cabeza de oro, con brazos y un torso de plata, con una cintura de bronce, unas piernas de hierro y unos dedos que eran mezcla de hierro y de barro. Y luego vemos que esto tiene una similitud también con Daniel 7 y con Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Esta visión era de los reinos, porque Daniel interpreta este sueño, y fíjese cómo estos reinos son similares a estos reinos que a partir de la época de Daniel. Fíjense, el imperio babilónico, que era el imperio de Nabucodonosor, era la cabeza de oro, eso lo dice el mismo Daniel. Luego iba a venir el imperio medo-persa, ¿no? que desbancaría a los anteriores, y que vinieron rápidamente. Luego vino Alejandro el Grande, con el imperio griego, que se asemeja a leopardo porque su ascenso fue rápido y mordaz. El imperio babilónico se asemeja al león, el medo persa a un oso, el imperio griego a un leopardo, porque fue rápido y conquistó todo la parte del Mediterráneo, allá en Europa, Asia y África. Y luego vi unas piernas de hierro que vienen a ser el imperio romano, ¿no? Y por último, él ve 10 dedos, que son como 10 reinos de donde va a surgir el anticristo. Y todos estos reinos y el último reino es destrozado por una roca, ¿no? No por mano humana, sino por una roca que simboliza el reino de Dios, el reino eterno de Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre. Entonces, fíjense cómo en ese sueño Dios revela toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, lo que va a ocurrir hasta el fin de los tiempos. Y fíjense cómo ese número, esa simbología de los 10 pies, de los 10 dedos de los pies,
tiene su correspondencia con los 10 cuernos, con esos 10 reinos. Y esas 7 cabezas son los imperios. Aquí hay uno, el babilónico, medo-persa 2, griego 3, romano 4, el último imperio 5. Pero antes de esto también hubo el imperio asirio y Egipto. Sino que acá no está revelado porque esto es desde el tiempo de Daniel. Pero esto nos habla de los reinos que han dominado con mayor poder y con mayor alcance a lo largo de la historia. Y esperamos todavía este último reino. Ahí, si alguien puede apagar sus micrófonos, por favor. Así que en resumen de todas estas enseñanzas, vemos que el anticristo saldrá de los 10 dedos de los pies, ¿no? Comenzará discretamente como un cuerno pequeño, ¿no? De esos 10 cuernos. Luego conquistará a todos sus rivales, ¿no? Él se impondrá. Luego hará guerra contra el pueblo de Dios. Luego será destruido por Dios y su territorio se dará a los santos del Altísimo. Todo eso deducimos de estos pasajes. Por cuestión de tiempo los pasamos rápidamente. Pero el anticristo sale de este último reino del cual el Señor reveló a Daniel y del cual vemos también en Apocalipsis 13. Ahora, ese es su ascenso. Ahora, ¿cuál es su carrera? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo va tomando poder? Primero, tendrá una espectacular resurrección, como hemos visto. Tratará de imitar a Cristo en ello, lo cual conllevará a demandar adoración. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13, que es nuestro pasaje base el día de hoy. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4 dicen así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjense, acá tiene una herida de muerte en la cabeza, y luego esa herida mortal es sanada. Ahí es donde él falsifica una resurrección y todo el mundo va a adorarlo por eso, va a decir: acá está nuestro Mesías, ¿no? Imagínense todas las cámaras, todo CNN, todo Facebook, todo lo que la tecnología que está disponible a nuestro tiempo, enfocando primero la muerte de este anticristo y luego en medio de esa procesión, todos que estaban llorando, lamentándose, él se levanta y resucita. Entonces lo van a adorar, van a decir: este es algo diferente, ¿no? Y fíjense, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás, ¿no? Vamos a ver más adelante un poquito de eso. Entonces él finge una resurrección y el mundo lo adora por eso. Eso va a pasar en medio de la tribulación. Firma un tratado de paz falso. Fíjense lo que dice Daniel 9:27, que lo vimos el anterior domingo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, la última semana de Daniel, la 70ª semana de 7 años, ¿no? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él firma un tratado de paz por 7 años, pero a la mitad de esa semana él se manifiesta. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él se manifiesta en la mitad de la semana, lo que se llama la abominación desoladora, que hemos visto también en Mateo 24, cuando él se hace adorar como Dios, y también en 2 Tesalonicenses 2. Así que él firma un tratado de paz, probablemente con Israel. En realidad se presenta como el Salvador del mundo, y también engaña a Israel, y a la mitad de esa semana él revela su verdadera naturaleza maligna. 3, él también va a reclamar divinidad y adoración. Mateo 24 dice así, Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Es ahí cuando él se manifiesta y se revela, él va a demandar adoración, como ya hemos visto también en 2 Tesalonicenses 2, cuando el apóstol Pablo precisamente habla sobre la manifestación de este. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿no? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Primero debe haber apostasía de Israel, que se va tras este falso Mesías, y se manifiesta este hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense, se hace pasar por Dios, ¿no? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción este misterio y a la vez ministerio, ¿no? Que acompaña a este inicuo, que precede a este inicuo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Muchos han dicho, ¿qué es lo que le detiene? Unos dicen la iglesia, otros dicen el Espíritu Santo, otros dicen Miguel. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que lo detiene. No es el objeto de este estudio, es muy probablemente la iglesia. Y entonces, luego de que se saque lo que lo detiene, entonces se manifestará aquel inicuo. Ese es el anticristo. Fíjense cómo lo llama Pablo, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a ver eso más adelante. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjense, como hemos visto en Apocalipsis 13. Fíjense esa similitud entre Pablo y Juan. Es por obra de Satanás el dragón. ¿Con qué? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿no? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este inico va a engañarles con señales, prodigios y milagros. Por eso vemos en este tiempo, incluso, bueno, sobre todo al interior de la iglesia, esto está hablando dentro de la iglesia, porque ¿cómo va a engañarlos? ¿No? Estos señales y prodigios se va a dar, va a preceder este espíritu del anticristo. Él cuando se manifieste va a hacer grandes señales y prodigios, pero antes ya está en acción ese espíritu del anticristo. Es decir, vemos también falsas señales, falsos prodigios que se dan de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas que dicen predecir o que dicen hacer falsos milagros, ¿no? Y engañan a la gente. Pero Dios va y estos que hacen falsos señales, prodigios y milagros y también que engañan con falsas doctrinas que pervierten el evangelio de Cristo, estos engañan con toda iniquidad. Y este engaño también va a llegar a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad. Rechazan la verdad, rechazan el evangelio, quieren añadirle obras, quieren añadirle sacramentos, quieren añadirle la ley, quieren añadir su propia justicia. Eso es parte del espíritu del anticristo en los últimos tiempos y van a ser juzgados. Ahora, este anticristo reclama divinidad y adoración. Mateo 4:9 dijo, cuando Satanás lo tienta al Señor Jesús, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quiere que lo adoren. El anticristo también querrá que lo adoren. Eso es lo que pretende Satanás. Si al mismo Señor Jesús lo tentó con eso, ¿cuánto más a nosotros? Pero Dios nos va a preservar. Fíjense, el anticristo en 4 gobierna el mundo. Este anticristo no solo va a resucitar falsamente, no solo va a reclamar divinidad y adoración, sino que también va a gobernar efectivamente al mundo. Fíjense, Apocalipsis 13, 5 al 8, dice así, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad, no tiene autoridad en sí mismo, toda autoridad precede de Dios. Él es el soberano que gobierna el mundo. Y Dios permite todo esto para sus fines, para sus propósitos, para mostrar y manifestar su gloria. Por eso se le dio autoridad para actuar por 42 meses, no 43, no 41, 42. Dios establece el límite de su tiempo. 42 meses son exactamente 3 años y medio. Él se manifiesta, fíjense, a la mitad, como hemos visto en Mateo 24, en la abominación desoladora, cuando se hace adorar como Dios en el templo. También lo dice, acabamos de ver en 2 Tesalonicenses 2, que se hace adorar como Dios en el templo. A partir de ese momento, cuando Él se manifiesta, cuando Él rompe el tratado de paz y cuando Él se hace adorar como Dios, tiene 42 meses para actuar. Ahí es donde se desatan las trompetas, las copas de la ira y toda su actividad demoníaca. 3 años y medio, fíjense, de los últimos 7 años de la tribulación, 3 años y medio Él va a hacer lo que
se le ha permitido hacer. Y abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios. Fíjense, ese es el espíritu del anticristo que vemos aún en este tiempo. Blasfemias contra Dios. Este es el mes del orgullo gay, el mes donde todo el mundo, incluso las embajadas, y vamos a ver incluso muy probablemente acá en Tarija, nuestras instituciones públicas, flameando una bandera de rebeldía en contra de lo que Dios ha establecido. Entre otras muchas cosas, obviamente. Blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, blasfeman respecto al cielo. Esto lo mismo vemos en el Salmo 73 respecto a los que se pierden, blasfeman, a los que se olvidan de Dios, todo les va bien, se burlan de Dios, blasfeman a Dios, se burlan de nosotros, pero eso es por un tiempo. Fíjense el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió nuevamente, se le permitió, no es que lo hace por sí mismo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos que se convierten en la tribulación. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense que va a gobernar el mundo, sobre todo el mundo lo va a hacer. Hitler soñó con eso, este lo va a cumplir. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes lo adoraron? ¿Quiénes lo van a adorar? Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tiene un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. El hecho de que Cristo vaya a la cruz a morir por sus escogidos no es algo que aparece hace 2000 años de manera imprevista y Dios tiene que improvisar un plan B. No, Dios había diseñado todo desde el principio. Por eso podemos confiar en Él. Pero ¿quiénes van a adorar? Los que no están en ese libro. Los escogidos de Dios, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, jamás van a adorar a la bestia, porque tienen el sello del Espíritu, ¿no? Dice Edwin Lutzer, dice, las personas dirán, cuando lo vean, cuando se le dé autoridad, cuando gobierne el mundo, van a decir, hemos hallado a nuestro Mesías, hemos hallado respuesta a los complejos problemas económicos y sociales del mundo y hemos encontrado la paz que tanto busca el mundo. Aquí está. Muchos millones se inclinarán a él y creerán. No podemos decir que este es el tiempo del anticristo, pero probablemente tiene que ser en un tiempo como este. Seguramente será en un tiempo como este, donde el mundo está en una desazón económica, política, de salud, cuando hay todo un caos, así como Hitler se levantó en Alemania prometiendo prosperidad y paz. Muy probablemente el anticristo se levante en un tiempo como este o similar a este. No vamos a caer en el error de los falsos maestros que quieren buscar en las noticias, en las situaciones, ponerle fechas. No, puede ser, es muy probable. Sería el tiempo ideal, el tiempo que estamos pasando. El mundo está desconcertado y que se levante un falso Mesías prometiendo paz y prosperidad. Puede ser como puede no ser, solo Dios lo sabe. Nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Ahora, cuarto, o diría quinto, disculpen acá, me equivoqué, quinto, el anticristo revela su trinidad satánica. El anticristo revela su trinidad satánica, al igual que nosotros los creyentes y la Biblia y el Nuevo Testamento en particular, aunque en el Antiguo Testamento también vemos desde Génesis, vemos la Trinidad, la triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actuando. Así también este inicuo y así también Satanás tratará de imitar en ese sentido. Apocalipsis 13 dice, 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, ¿no? Con apariencia de corderito, pero hablaba como un dragón. Ese es el falso profeta, ¿no? Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este falso de profeta, que probablemente sea un líder religioso, hará que adoren al anticristo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, simulando a Elías.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es el anticristo. Fíjense, está el falso profeta, el anticristo y el dragón, que es Satanás. Satanás es como simula al Padre, el anticristo al Hijo y el falso profeta al Espíritu Santo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase, la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Es de aquí donde sale el famoso 666. Así que fíjense, este anticristo se revela en esa trinidad satánica y va a demandar que lo adoren y va a controlar al mundo. Va a controlar al mundo. Alguien decía en medio el siglo pasado fue el auge del comunismo en la China, en Rusia, en Cuba, y alguien decía cuánto poder tenía una simple tarjeta de control de alimentos. Si tú no tenías esa tarjeta que te daba el gobierno, sea el soviético, el cubano u otros, tú no podías comer. Y este anticristo en este tiempo, cuando se revele, también va a controlar al mundo. No sabemos cómo, no podemos especular. Sabemos que hay una marca y hay un número, no vamos a especular en eso, pero el punto central es que él va a controlar. Puede ser una tarjeta, puede ser un chip, puede ser lo que sea, pero el punto es que va a controlar al mundo. Puede ser un tatuaje, algo indeleble, algo invisible, no sabemos, ¿no? Pero va a controlar al mundo. Hágame recuerdo al final, voy a hablar un poquito sobre la marca en relación a la vacuna. Ese va a ser un plus, pero hágame recuerdo. La crisis, volviendo a esto, la crisis y el hambre llevará a millones a la desesperación, llevará a millones a la desesperación, deseando adorar a la bestia para poder vivir. La decisión será clara, contundente. O adoras a la bestia o eres asesinado. O adoras a la bestia o eres asesinado. Por eso es que el apóstol Juan en primera de Juan también dice: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Saben qué? Los que aman al mundo y las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, los bienes materiales, no sé, el poder, la fama, la riqueza, la gloria, los que aman este mundo van a caer fácilmente bajo el poder de esta bestia, ¿no? Si es que se quedan, obviamente, los que se queden, los que siguen a este mundo. Claro, ¿quién va a querer perder sus cosas, sus posesiones que con tanto esfuerzo han ganado, sus cuentas bancarias bloqueadas, ¿no? Sus hijos muriendo si no comen, siendo racionados. Entonces, no, todos van a querer ser marcados, todos van a querer adorar a la bestia para no perder ni su dinero, ni sus posesiones, ni menos su vida, ¿no? Así que por eso el Señor nos manda a poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. No que las cosas materiales estén mal en sí mismo, no está mal el dinero, sino el amor al dinero. Pero no debemos amar al mundo, debemos amar a Dios. Debemos mirar hacia arriba. No debemos ser como este mundo. Este mundo nos aborrece, no somos de este mundo. El verdadero creyente no es de este mundo. Espera la manifestación de Dios, de Jesucristo. Así que este anticristo va a controlar, va a gobernar y va a controlar al mundo. También, bueno, esta es la marca de la bestia que les voy a hablar al final. Así que para terminar, vamos a ver algunas conclusiones. Necesitamos discernimiento espiritual en base a la Escritura y cuidarnos de los anticristos, de los falsos maestros y del anticristo. En este tiempo, cuanto más nos acercamos al final y cuando más vemos la actividad de este inicuo, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, antes que se manifieste este inicuo, necesitamos discernimiento. Necesitamos volver y estar firmes en la Escritura
para cuidarnos de los falsos maestros que tienen el espíritu del anticristo. Es decir, también son anticristos. No son el anticristo, pero los falsos maestros que se levantan en este tiempo son anticristos. ¿Por qué son anticristos? Porque van en contra de la verdad de Cristo, porque van en contra de la iglesia de Cristo, porque van en contra de la palabra de Dios, del evangelio de Dios. Entonces necesitamos discernimiento para discernir las verdaderas señales de Dios. Muchos en este tiempo son arrastrados por supuestos apóstoles, profetas y maestros que hacen señales, sanidades de todo tipo, hacen milagros de prosperidad, de sanidad, de diferente índole. Y como no conocen la escritura, van tras ellos. De eso nos advirtió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4. Dice que en los postreros tiempos tendrán comezón de oír, dice, y se amontonarán maestros tras sí. Se buscarán maestros que les hablen cosas bonitas a sus oídos, que les hablen lo que ellos quieren escuchar, de prosperidad, de éxito, ¿no? De un evangelio centrado en obras. Eso van a querer escuchar. Si ustedes ven ¿cuáles son los videos más populares, los que tienen más likes, más vistas? ¿Los de los falsos maestros o de los maestros verdaderos que predican la palabra? Fíjense que un falso maestro va a tener exponencialmente mucho más gente, mucho más seguidores, porque la gente no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar que la escritura le confronte, no quieren escuchar el evangelio que demanda arrepentimiento. Así que tenemos que tener discernimiento. Así como cuando Jesús dijo, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así en este tiempo los hombres aman más los falsos evangelios que el evangelio, ¿no? Así que oremos al Señor por discernimiento espiritual para no ser engañados por este espíritu que precede al anticristo. 2, debemos ser consolados en la soberanía de Dios. No nos sorprendamos, hermanos, o sea, no tengamos miedo más allá de cualquier, por ejemplo, de cualquier teoría sobre el origen del coronavirus, del COVID, si es los chinos o si es casual o no. El tema, el punto central de todo esto es que Dios está en control de todo. Él controla los tiempos, como hemos visto en Isaías 46, 9, 10. Nada le sorprende, nada le sorprende. Así que debemos descansar y confiar de que nuestro Dios soberano está manejando los hilos de la historia. Él es el Dios de la historia. No temamos a Satanás, no temamos a los anticristos, no temamos a nada que trate de intimidarnos. Nosotros confiamos en nuestro Dios soberano. Él es el que va a vencer al final de la historia. Así que nunca debemos interpretar la paciencia de Dios como debilidad de Dios, dice Edwin Lutzer. A veces pensamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué no viene? Esa es la paciencia de Dios para salvación. Pero no confundamos su paciencia con debilidad. Él está cumpliendo. Y así como a la bestia, al anticristo le va a dar 42 meses para actuar, así Él tiene determinado los tiempos. Nadie conoce el fin de los tiempos, la fecha exacta. Nos ha dado señales, pero Él está en control y eso debe alentarnos. 3, debemos recordar que el Señor sustentará a sus santos en los últimos días y aún en medio de la tribulación, los que se conviertan, tanto judíos como otros, los que se hayan perdido el rapto. Ellos no van a adorar a la bestia, porque el Señor nos sustenta, el Señor nos guarda, el Señor nos preserva. Así que confiamos en que Él es el que nos sostiene. No es la capacidad de nuestra fe, no es cuánto te prepares, como muchos hacen en este tiempo, hacen planes de racionamiento, de dónde esconderse, de dónde, bueno, los que piensan que se van a quedar, hacen un montón de planes, pero nosotros confiamos en el Señor. No se trata de cuánto tú obedezcas a Dios, en el sentido de que pongas tu esperanza solo en tu observancia a la ley, sino se trata en que si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, Él va a preservarte. Como dice Pablo al final de sus días, él dijo, Pablo, en 2 Timoteo
1:10. Él estaba pronto a ser decapitado, él estaba pronto a ser muerto. Y él le dice a Timoteo, fíjense, le dice en 2 Timoteo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pablo sabía en quién ha creído. Y Judas también, el que escribe la epístola de Judas, cuando él habla de los falsos maestros y de los últimos tiempos, en Judas 24 también se nos habla al respecto. Judas 24 nos habla al respecto. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él nos va a guardar sin caída hasta que Él venga a recogernos. Y a los que se salven en medio de la tribulación, porque va a haber salvación también allí, Dios los va a guardar, no van a ser marcados. 4. Ahora, ¿cómo vamos a escapar de este tiempo y de aquel inicuo? ¿Cómo vamos a tener seguridad de que estamos inscritos en el libro de la vida? Pues la Biblia nos habla de eso. Dice Juan 1:12. Para eso es el Evangelio, queridos hermanos, amigos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser librado? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su nombre para ser llamado hijo de Dios. Entonces Él te va a guardar. No te dejes seducir por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No te dejes seducir por lo que el mundo te ofrece, el deseo de los ojos. Así como en Edén, Satanás tentó a Eva y a Adán por el deseo de los ojos, por lo que ves, por la riqueza, por la fama, por el sexo, ¿no? Jóvenes, adolescentes, no se dejen seducir por lo que este mundo les ofrece a sus ojos, entretenimientos, películas, ahora las redes sociales con toda la podredumbre que hay ahí, los deseos de la carne. No se dejen seducir por el amor corrupto, por el adulterio, por la fornicación, por los que te ofrecen sexo, por los que te ofrecen dinero, corrupción, contratos, rompiendo los mandamientos de Dios. No se dejen llevar. No miren a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Lean el Salmo 73. No miren a los que prosperan. Esta mañana leía justamente un devocional con mi esposa sobre el Salmo 73. Y Asaf dice, por poco se desliza mis pies al observar a los que prosperan. Ustedes lean en sus casas, aparte de Apocalipsis 3 y lo que estamos viendo, dice ciertamente, Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi si deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, fíjense, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Acá Asaf está diciendo, yo estoy tratando de mantenerme puro, limpio, de servirte, de obedecerte, pero mira a estos, cómo les va todo bien. Son soberbios, son arrogantes, blasfeman contra Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. Así que no te dejes seducir por ellos. ¿Por qué? Porque como hemos visto, lo que hace la diferencia es el destino. Lo que hace la diferencia
entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo y el anticristo es el destino que les espera, el destino que les espera. Y antes de entrar en esto, yo me he adelantado un poquito. Este es el destino que les espera. Lo mismo vemos en Asaf. Dice el Salmo 73, versículo 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Ese va a ser el fin de ellos, porque ese va a ser el fin también del anticristo. Ya hemos visto el ascenso del anticristo, hemos visto su carrera y ahora vamos a ver su final. Apocalipsis 19 dice lo siguiente: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, de Cristo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Cristo en su primera venida vino a salvar como un corderito, manso como un corderito. En su segunda venida viene montado en caballo a juzgar, a vencer a la bestia y a los que han adorado a esta bestia. Ese es el final de esta bestia. Serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre y serán muertos. Ese es su fin, queridos hermanos. Es lo que Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo será destruido en la segunda venida de Cristo y todos los que le adoren también. Y Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado con el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense, antes del milenio, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de azufre, al lago de fuego que arde con azufre. Luego, al final, luego del milenio, Satanás también va a ser lanzado al mismo lugar, junto con todos los que le adoren. Ese es el final del anticristo. El final y el destino es lo que marca la diferencia, queridos hermanos. No se fijen en lo que es actualmente. No miren como Asaf. No se desesperen. No envidien. No codicien lo que hay en este mundo. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, el sistema de este mundo. No. Porque su fin, fíjense, Satanás y su marioneta, que es el anticristo, ganan por un tiempo, por 42 meses en el final, aunque en este tiempo parece estar ganando también, entre comillas. Pero Jesús y los creyentes ganan por la eternidad. Jesús y los creyentes ganan por la eternidad. Así que, ¿de qué lado estás? Asaf dice, en el Salmo 73:21, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Porque no entendía que ellos están un tiempito arriba, disfrutando de todo lo que este mundo les ofrece, de todo lo que el sistema de este mundo y el espíritu del anticristo les ofrece. Pero pronto serán destruidos, llenos de terror, porque han rechazado la verdad de Dios. Y Asaf dice en el 73:25, en el Salmo 73:25 o 23, dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El Señor va a destruir a los impíos, a los incrédulos.
no solo a Satanás, no solo a la bestia, no solo al falso profeta, esa trinidad diabólica, sino también a los que lo siguen. Pero dice Asaf en el 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La esperanza debe estar en el Señor y en su venida. Así que volvemos a la conclusión. ¿Cómo escapamos entonces? Poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si tú todavía no conoces a Cristo, si tú todavía ves que en tu vida hay indicios de maldad, que tu vida se caracteriza más por las obras de Satanás, del anticristo, que por las obras de Cristo, pues clama a Él. Estás todavía a tiempo antes que venga aquel día. Antes que venga aquel día. Y si tú conoces la verdad, vuélvete al Señor si no estás andando en santidad. Esta es la promesa que tenemos del Señor. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, jamás, ni siquiera en la tribulación, los que se arrepientan luego, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, Cristo nos va a arrebatar de este mundo cuando venga en su manifestación y su reino, en el arrebatamiento primero. Pero Satanás no puede arrebatarnos de las manos de nuestro Padre. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, dijo Pablo en Romanos 8. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro consuelo. Así que si tú quieres escapar de ese día terrible que está próximo a venir a este mundo, clama a Cristo. Oye la voz del gran pastor y vuélvete a Él. Por eso Apocalipsis acaba diciendo lo siguiente. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Hoy es el tiempo de salvación. Ven. Ven a Él, ven a Cristo, clama a Él por salvación, arrepiéntete de tus pecados para que recibas al gran Rey, al verdadero Rey que está pronto a venir. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos alienta. Gracias, Señor, porque nos alienta a saber, Padre, que tú nos vas a guardar de todo mal. Nos alienta a saber, Señor, que tú estás en control de todos los tiempos de tu iglesia y de nuestras vidas, que no hay nada que te sorprenda. Gracias, Señor, porque tenemos la promesa de que tú nos vas a sustentar, nos vas a sostener y nos vas a librar de la ira venidera. Oh Padre, ayúdanos a amar tu venida. Ayúdanos, Señor, a esperar en aquel día y a librar de esta ira, a librarnos, escapar de esta ira. Señor, a los que no te conocen todavía, toca sus corazones. Regálales arrepentimiento, Señor. Abre sus ojos, como les abriste a Lidia, Señor. Toca sus corazones, Señor. Ten piedad de ellos, oh Dios. Dales arrepentimiento, Señor. Que ellos puedan arrepentirse, que ellos puedan clamar a ti. Oh Señor, queremos venir a ti en esta hora, confesando nuestros pecados. Y a los que ya son creyentes y están apartados de Él, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Así que confiesa tu pecado, tanto si eres creyente como si no lo eres. No importa tus pecados pasados, Dios promete limpiar y borrar nuestra maldad. Gracias, Padre. Gracias por tanta bendición en Cristo y en tu palabra y porque nos vas a librar de este día, de este inicuo. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy buenas noches y que el Señor los bendiga ahí
vuelvan a estas palabras, Apocalipsis 13, Segunda Tesalonicenses 2, Mateo 24, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, todo lo que hemos estado estudiando en este día, y profundicen y busquen en su palabra. Lo único que nos puede sostener en este tiempo es aferrarnos a su palabra, aferrarnos a Cristo. Amén. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Vamos a abrir un poquito, nos quedan unos minutos. Sí, Pablito, buenas noches. Buenas noches, William. Un gusto, hermanos. Me quedo picadito con el comentario que tienes que hacer sobre la vacuna. Ah, sí. Bueno, gracias por hacer el recuerdo. Rápidamente, he hablado un poco de la marca de la bestia. ¿Dónde está? A ver esto. Espérenme un ratito. Ese es el bonus track sobre la marca de la bestia. Muchos en este tiempo dicen, por ejemplo, sobre la vacuna, no se pongan la vacuna u otro tipo de dispositivo porque esa es la marca de la bestia y van a ser marcados, ¿no? Un poquito de precisión sobre esta marca. La marca de la bestia, el 666, representa el grado extremo de inteligencia, a la vez perversidad del hombre. El 6 representa el número del hombre porque fue creado en el sexto día y es anterior al número 7 que representa lo perfecto, lo completo. Algunos dicen que 3 veces 6 es el orgullo del hombre a su máxima expresión, a su máxima potencia. Y aunque no podemos especular sobre quién tiene el 666, en el pasado muchos han tratado de hacer una similitud entre los nombres, las letras de algunos personajes con el 666, o sea, equiparar las letras con un número, y así buscaban en Nerón o en Calígula o en Hitler el 666. No entramos en esa especulación. Tampoco vamos a entrar en especulación de qué es la marca, puede ser un chip, puede ser otra cosa, no sabemos. Pero aquí una breve explicación cronológica. Cronológicamente, en cuanto al tiempo que ubica este evento, en lo que acabamos de leer en Apocalipsis 13, se ubica en la mitad de la semana de 7 años, luego de que el anticristo se manifiesta, es decir, en los últimos 42 meses. Fíjense, esto de la marca y de la bestia aparece en la tribulación, en la gran tribulación, luego de que el anticristo se manifiesta. Ahora, cronológicamente, en cuanto a eventos, ocurre luego de la séptima trompeta, es decir, ya cuando está en actividad el anticristo y la ira de Dios. Es decir, la marca es posterior a la manifestación del anticristo y el falso profeta. Fíjense que vemos en Apocalipsis 13, 1, 2, la marca aparece al final de Apocalipsis 13. Es posterior a cuando estos demandan adoración a la mitad de la semana septuagésima de Daniel o a la mitad de los 7 años. Es decir, la marca es colocada además de manera voluntaria, consciente y deliberada. ¿A quiénes es colocada? De manera voluntaria. A los que van a adorar a la bestia y a los que quieren comprar y vender libremente. Es decir, los que quieran seguir comprando y vendiendo y no quieran perder sus cosas, se van a poner la marca y van a adorar a la bestia al hacerlo. Es algo consciente, es algo deliberado, es una apostasía final, irreversible, prácticamente, ¿no? Para los que no son escogidos o creyentes. Entonces, esto ocurre en ese periodo. ¿Cuál es la implicación para nosotros los creyentes en este contexto que vemos sobre la vacuna, que muchos hacen? El problema es que hay muchos videitos en YouTube, en Facebook, y mucha gente se guía por eso, o por cursos. Por eso soy reacio a esos videos, a esos cursos que no son certificados, porque cualquiera hoy se levanta y conoce un poquito, ya quiere enseñar, ya quiere hacer y especular. Los creyentes que crean en un rapto, arrebatamiento, pretribulación, como lo que hemos estado enseñando,
no serán ni siquiera expuestos a esa marca porque serán sacados de este mundo antes del comienzo de la tribulación. Es decir, eso es durante la tribulación. Nosotros, los que nos hayamos ido, no vamos a ser ni siquiera expuestos a esa marca. Los creyentes que creen en un rapto antes de la ira de Dios y que ubican el arrebatamiento entre el quinto y sexto sello, que es el rapto pre-ira, tampoco experimentan la marca, ni los que creen que es a la mitad. Solo los creyentes que creen en un rapto totalmente luego de la semana de 7 años y los que se conviertan durante la tribulación hipotéticamente experimentarían la posibilidad de ser expuestos a esa marca, hipotéticamente, ¿no? Pero en tal caso, los verdaderos creyentes jamás incurrirán en tal apostasía, solo los nominales o falsos, denotando lo que siempre fueron, ser falsos, como ya vimos en 1 Juan 2:19, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿no? Es decir, aún en ese tiempo los que aparentemente se conviertan y luego se hagan poner la marca es porque nunca fueron salvos, ¿no? Ahora, alguien que se hizo poner la marca y luego de eso se convierte, no tenemos luz sobre eso, pero es probable que pueda arrepentirse. Pero un creyente o que ya conociendo la verdad y se hace colocar esa marca, alguien que se haya convertido durante la tribulación, eso es una apostasía prácticamente final, ¿no? Pero eso es para los que pasen. Así que, ¿cuáles son las conclusiones para nosotros en relación a este tiempo? Por ejemplo, una vacuna o una tarjeta de racionamiento o una tarjeta de crédito que te permita comprar o vender, o incluso un chip que nos quieran colocar en este tiempo para comprar y vender solo con pasar o una marca, no sé, sea lo que sea, en este tiempo, no tiene nada que ver con la marca de la bestia. Puede anticipar esa tecnología, puede preparar, insensibilizar indirectamente, pero no es la marca la bestia, porque no estamos en ese tiempo. Además, la marca será impuesta de manera consciente y voluntaria. No es que, ay, me he puesto la vacuna y ahora me he dado cuenta que es la marca la bestia. No, tú vas a saber, la gente va a saber al momento de ponerse esa marca que es para adorar a la bestia y que es para comprar y vender en ese tiempo. Así va a controlar. Así que va a ser voluntario en ese tiempo. Así que un creyente racional puede o no colocarse la vacuna contra el COVID, pero en base a otros motivos o criterios. O sea, si tú no crees en las vacunas, si tú desconfías de la efectividad de las vacunas, bueno, eso estás en tu libertad de conciencia como cualquier otra persona, incluso un ateo que no quiera ponerse. O sea, puedes no ponerte por cualquier cosa que tú no estás de acuerdo, no crees, no quieres, allá tú, con todo amor. Pero no porque sea la marca de la bestia. Ese no debe ser un criterio, porque no es, como hemos visto. Eso va a ser futuro todavía. No estamos en ese tiempo. ¿Por qué no estamos en ese tiempo? Porque seguimos aquí, la iglesia. No hemos visto al inicuo manifestarse todavía en todo su esplendor. Así que no estamos ahí. En síntesis, colocarse la vacuna, o incluso si hubiese un chip ahora, no es adorar a la bestia, ni menos ser marcada por ella, porque no estamos en ese periodo de tiempo, ni lo estamos haciendo de manera voluntaria y consciente para adorar al anticristo. Así que aunque en todo caso un creyente sí está más cerca de comportarse, entre comillas, como bestia, al rehusar comportarse racionalmente y exponerse sin motivo a la enfermedad o muerte, ya sea por COVID o cualquier otra enfermedad, creyendo estas teorías conspirativas y de otra índole. También el Señor nos manda a sujetarnos a las autoridades mientras no vaya en contra de la Escritura, bueno, y también mientras no vaya en contra de nuestra conciencia. Así que eso en cuanto a la marca de la bestia y sobre este tiempo. No sé si está claro y si alguien tiene algún comentario o pregunta más.